Bof, es que... Están muy bien las raves, pero yo creo que lo mejor es falar un poco de todo, ¿no? Así que el micro es vuestro. Rafaela Carrà y de Bolonia. Dato curioso que tengo que dar, en el podcast anterior dije que me iba para Bolonia, pues Rafaela Carrà, la diosa única y bonita, y era de Bolonia. De Bolonia salen muchas cosas buenas. Y hablando de buenos días, Patri, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿cómo andamos, Yedra? Uf, con muchas ganas de... Pícame el Niki. Pícame el Niki, sí. Pues tengo una recomendación muy buena yo para ti. Hombre. Porque este fin de semana son las fiestas de la Laguna. Hombre. Que para la gente que no lo sepa son las fiestas de L'Entregu, que es el mío pueblo, y tengo muchísimas ganas. Encima viene una collacia desde Galicia para disfrutar las fiestas. Así que estoy muy contenta. ¿Cómo presta invitar a gente de fuera a las fiestas? Sobre todo en estos momentos que tengo a la gente de cerca fuera. Claro. Pues presta mucho, sí. Hacer así que si quieres venir... Estás invitándome a una fiesta en la cuenca del Nalón. Si te atreves. Tengo que decir que no sé qué me pasa porque todo me lleva a la cuenca del Nalón últimamente. Yo nada más intervengo para decir que llevar a Yedra a la cuenca y un peligro, básicamente. Y si xuntes fiesta y cuenca, pues ya acabaremos. Pero en la cuenca se come muy bien. Buah, es que, a ver, escúchame, hay que hacerlo muy mal, pero yo siempre se lo digo a la gente que viene de fuera a mi pueblo, hay que hacerlo muy mal para comer mal en Asturias, bueno, en cualquier parte del norte de España, pero hay que hacerlo muy mal para comer mal en Asturias, tío. Ya, pero yo tiro para casa, ¿sabes? Pero la cabra tira para el monte. Hombre, no, claro. Y las cebollas rellenas de L'Entregu están buenísimas, ¿a que sí, Raúl? Yo no digo nada. Ay, el mío niño. Pero, no sé, tía, yo la verdad que siéntome muy afortunada porque a mí préstame en forma, además, todo lo que sea comer, xuntanza para comer, todo lo que sea eso. Y de hecho, me llamaba mucho la atención viviendo en otros países que no mucha gente no cena. En Chile, por ejemplo, tomaban una movida que era 11 y era una infusión y en estos tadines y para la cama. Pero cuando los españoles hacíamos la tortilla de patates o hacíamos cualquier cosa, yo que hice cachopo una vez, cenaron, claro que cenaron. Claro que cenaron, porque claro, bueno, no sé, yo la verdad que también en Xineru fui a Inglaterra con mi collacio y fuimos al pub de domingo, creo que fue. Al día siguiente había que madrugar y llegamos como a las 10, que prontísimo, ¿sabes? Ya la hora que estamos saliendo nosotros. Y él dijo que él no iba a cenar y dije yo, ¿cómo no vas a cenar? Yo tengo que cenar. Acabamos de pimplanos como 2 pintes, 3 pintes. Y no quieres que cene, que vaya a la cama sin cenar, que esté hasta las 7 de la mañana del próximo día sin comida en mi cuerpo después de haber metido alcohol. Pues no. ¿Y qué pasó? Comimos. ¿Comisteis? Comimos, claro que comimos. ¿Amogaste ahí algo? Sí. No me acuerdo qué había hecho Soma, pero muy rico, la verdad. Hombre, a ver, es que siempre hay que comer algo que te amuegue el estómago si acabas de beber, porque si no los resultados pueden ser... Catastróficos, exacto. Y la habitación en la que dormía ayer era toda blanca. Un saludo a Cameron dende aquí. Un saludo a Cameron dende aquí, sí. Hay un bisín. Y nada, fía, ¿y Cameron qué dijo cuando vino para aquí? Cameron, ¿qué dijo? Cameron vuelve. Cameron está encantado. Cameron y un inglés ya que fala asturiano sí. y un asturiano más, quiero decirte. Cameron vuelve en septiembre y vuelve a trabajar, pero una de las razones que motivó a volver es Asturias y la comida, porque lo sabemos todos. Y fue unas semanas, creo que fue, que hice yo unos pimientinos rellenos súper ricos. Mandé una foto y dijo, ¡buah, vaya ganas que tengo de probarlos cuando vuelva! O sea, el chavalín, la comida, llévalo bien. Es que sí que es verdad que comemos mucho. Sí. O sea, quiero decir, la gente cuando viene en verano, siempre en verano... Joder, ay,
La gente cuando viene en verano siempre dice, joder, podéis mucha comida, tal, pero nadie deja nada en el plato, quiero decir, Ya. todo el mundo se fartuca y todo el mundo sale contento de aquí. Y la verdad que es una suerte. Pero sí que es verdad que tenemos una cultura de comer abundante que, Aún así, esa cultura yo creo que hay que hay que revisarla un poco. revisarla, porque al final todos los problemas de digestión ye de comer mucho, o sea, de fartate. Y que está muy bien, y que, oye, una vez al mes, una vez a la semana, pues fartate, no está mal. Pero por verano mucha gente va todo el rato a bares, a restaurantes y tal, y fartase demasiado. Y que no lle ya por, en plan, subir de peso, baixar de peso, sino que lle malo pa'l cuerpo. En plan, meterse tantes fartaes. Es que aparte que luego no es que comas muchas veces, no comes sano, porque Claro. muchas veces fartucas de patatucas Home, fritas. La todas estas comida historias. asturiana no lle sana, porque No, los platos típicos, el cachopu lle una bomba porque está rebozado, frito con mucho aceitón. Los escalopines lo mismo, tan rebozados. Los tortos al final están fechos en aceite, fritos enteros, que tan riquísimos. Que tan Sí, pero eso riquísimos, es pero- algo que estamos haciendo ahora, porque yo tengo el recuerdo de mi abuela contándome que los tortos facíanlos en riba la cocina de leña, como si fuera la plancha. También es verdad que hicimos muchísimas cosas y que más grases pero bueno, la nueva generación de gente joven yo creo que estamos cambiando esas cosas y yo creo que intentamos de yo qué sé, de dentro de las posibilidades económicos que te puede permitir comer sano, porque es caro comer sano, a no ser que tengas una huerta como yo, que blessed, pero es muy caro comer sano y yo creo que bueno, que lo estamos intentando, pero bueno, que había que dar una vuelta a todo esto y al tema del desperdicio alimentario, porque Pues sí. es muy grave, la verdad. Pues sí. Está muy bien lo que están haciendo ahora en los supermercados de poner bolsas de comida que está a punto de Sí, pasarse. Lo pues del sí. Too Good To Go. También. Y que algunos en Lidl, por ejemplo, tienen bolsines de verdura por 5 euros que tienen un montón de verdura. Pues hay que revisar esas cosas y que comer sano sea barato. También, totalmente de acuerdo contigo. Sí, hay que cambiarlo porque al final y es lo que comes y el patrimonio que tienes, el tu Oye, cuerpo. estáis dándome ganas de ir sintar. Así que, Y nosotros tenemos fame. A ver si te vienes por aquí y nos traes algo. que Sí. vamos a sintar, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Ahora, te ayudo. Ayú ahí.